Buenas tardes, jóvenes. Buenas Bien, tardes, Inge. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empecemos con la clase. Bien, hay nueva unidad de aprendizaje. Vamos a revisar de qué trata. Entonces, les he enviado un texto recién hoy, hace no sé, media hora que lo he subido. El texto, entonces, lo que vamos a hacer es revisar ese texto. Bien, para ello voy a compartir mi pantalla. Bien, cachita, sigue llegando. Bien, este es nuestro texto para esta nueva unidad. Tenemos amplificadores operacionales. Seguimos con lo que es este tipo de componentes, los operacionales. Y vamos a ver sobre ello los amplificadores operacionales en su configuración diferencial, logarítmico, comparador y errores. Bien, entonces el primero que vamos a ver es el diferencial. El amplificador diferencial. Bueno, esta es una lectura. Lo que voy a hacer es indicarles de dónde sale la ecuación, ¿sí? Esta ecuación, y lo único que nos quedaría es trabajar sobre este componente. Bien, eh, de todos modos vamos a hacer nuestra práctica en función de una aplicación, ¿sí? Que también está aquí en su texto, ¿ya? Es una forma en la cual se puede aplicar este tipo de diferencial en un sistema de control de temperatura, ¿ya? Entonces la práctica va a ser similar a esta. Bien, entonces explicamos, ustedes van a leer después, yo no voy a leer todo, lo único que les voy a explicar es de dónde sale la ecuación. Bien, el amplificador diferencial amplifica la diferencia entre dos voltajes de entrada. Este circuito tenemos dos voltajes de entrada y nos va a entregar en la salida la diferencia de estos dos. En la figura 1 se muestra el circuito correspondiente, es lo que acabamos de ver. Dado que por la elevada resistencia del amplificador operacional no circula corriente entre los terminales de entrada, no hay caída de voltaje y por lo tanto las dos entradas X están al mismo potencial, en el mismo valor. El voltaje B2 está en los resistores de R1 y R2. El potencial Bx en X. Bien. Todos los amplificadores operacionales, todos, una de sus características es que estas entradas no, no hay ningún voltaje, el voltaje prácticamente cero, la corriente lo propio, o sea, en esta región de acá, porque esa es la característica, ¿sí? Tiene una alta impedancia de entrada. Entonces, esa alta impedancia de entrada hace que no tengamos flujo entre estos dos conectores, ¿no? Bien, eso se refiere. Ahora, nos indica que acá tenemos un circuito, ¿ya? Pero un divisor de voltaje de un circuito. Eso en circuitos hemos aprendido, divisores de voltaje. Entonces, esta es la ecuación de divisor de voltaje. Entonces, está trabajando en Bx sobre B2, ¿ya? Entonces, obviamente el divisor de voltaje es Bx igual a B2, ¿sí? Por la resistencia donde estamos hallando el B2, dividido entre la suma de los dos resistores donde se encuentra la división de voltaje. ¿Sí? Bien,
Entonces estamos hablando de esto, ¿ok? Sacamos una división de voltaje. La corriente a través del resistor de realimentación debe ser igual al voltaje 1 y que pase por R1, por tanto, dice corrientes, voltajes sobre resistencia. Cachito, vamos a dejar dar permiso a su compañero. Bien, entonces por ley de Ohm nosotros sabemos que corriente llegaría a ser voltaje sobre resistencia. ¿Ya? Entonces el voltaje que hay que existe en la resistencia es V1 menos Vx. O sea, V1 menos Vx, ese es el voltaje. Si nosotros colocamos nuestro tester para medir, vamos a colocar en este terminal y acá, ¿sí? Entonces ese voltaje es el que nosotros vamos a leer. También hemos visto esto en circuitos. Entonces el voltaje en R va a ser voltaje V1 menos Vx, ¿no? Que está en el punto X, sobre la resistencia. Y ahora voltaje sobre resistencia es corriente, ¿sí? Esto va a ser igual al voltaje Vx menos V0, voltaje en X menos V0, ¿sí? Sobre la resistencia R2 que está acá. El cachito. Siguen llegando sus compañeros. Bien. No más. Bien, entonces la corriente en R2, ¿sí? Va a ser su voltaje que está en estos terminales de R2 sobre R2. Eso es corriente, ¿no? Por la idea. Entonces acá está. El voltaje Vx menos V sub 0 sobre R2. ¿Sí? Bien, la cual se puede rearreglar para obtener, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es aplicando álgebra, ya, acá, y de esta ecuación vamos a obtener esta otra. Y por tanto, sustituyendo Bx por su valor en la ecuación anterior, ¿sí? Esta, vamos a tener que V sub 0 es igual a la resistencia R2, ¿sí? Sobre la resistencia R1 por V2 más V1. Esta es nuestra ecuación para trabajar con el amplificador diferencial. ¿Ya? Se fijan, simplemente es divisor de tensiones, ¿sí? Corrientes, ley de Ohm acá, ¿sí? Estamos igualando las corrientes y álgebra, ¿ok? No hay otra situación más. Entonces nosotros nos vamos a dedicar a trabajar con esta ecuación, ¿sí? Para nosotros esta es la ecuación. Listo. Bien, es decir, la salida es una medida de la diferencia entre los dos voltajes de entrada, ¿sí? Bien, entonces el resultado va a ser la diferencia entre estos dos voltajes. Nos tendría que dar eso en la salida. Bien, entonces para ilustrar la aplicación de este circuito en un sensor, la figura 2, aquí está, figura 2, muestra su uso en un termopar, ¿ya? La diferencia de voltajes en los FEMs de las dos uniones del termopar se amplifica. Se eligen los valores de R1 y R2 para producir un circuito con una salida de, por ejemplo, 10 milivoltios para una diferencia de 10 grados centígrados en la temperatura de la unión del termopar. Si tal diferencia de temperatura produce entre las uniones una diferencia de FEM de 530 microvoltios, para el circuito se tiene, esta es la ecuación, ¿verdad? Donde tenemos voltaje de salida, nos dice que esto es lo que queremos encontrar, ¿okay? Voltaje de salida 10 milivoltios. 10 milivoltios, mili está representado por 10 a la menos 3, ¿verdad? R2 sobre R1 por, ¿ya? La diferencia de estos dos nos indica, ¿no? que tendríamos
que producir entre las dos uniones una diferencia de de 530 microvoltios. O sea, la diferencia va a ser 530 microvoltios. Micro es a la menos 6. ¿Ok? Por tanto, R2 sobre R1 es igual. R2 sobre R1 es igual. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Realizamos esa operación matemática y vamos a obtener 18.9. ¿Está bien? Bien, entonces R2 sobre R1, si llevamos esto acá, la operación matemática va a ser 18.9. Suponga que R1 es un resistor de 10K. Bien, fijémonos aquí, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos, bueno, en todo caso, en una ecuación de un circuito, ¿sí? Esta es la ecuación del circuito. En una ecuación, por lo general, nosotros no nos damos valores. Necesitamos de otra ecuación para trabajar con dos ecuaciones y dos incógnitas. En este caso tenemos dos incógnitas, R2 y R1. Son incógnitas. Bien. Pero en un circuito, yo puedo armar mi circuito colocando un valor ya acá en R1, 10K, ¿sí? Y despejo de la ecuación en R2. ¿Está bien? Entonces nosotros en electrónica podemos hacer aquí. O me doy el valor de R2 y despejo R1. ¿Sí? En la ecuación más conveniente o más cómodo es darse el valor de R1 porque está dividiendo, ¿no? Entonces para hacer una división menos complicada nos vamos a dar 10K. Ustedes pueden darse un K también, que es más fácil todavía, ¿sí? Bien, entonces cualquier valor que sea fácil de dividir, entonces ustedes dan. Podemos darnos incluso 2.5, 1.7, 2.7, ya, pero el resultado también va a ser 5 con decimales, algo complicado. Ya, pero eso ya depende de cada uno, ¿ok? Entonces, para el texto se está dando un valor de 10K, acá está colocando 10K, y en la ecuación despejamos eso, ¿no? Esos 10K, ¿sí? Esos 10K vamos a colocar acá, despejamos R2, bueno, en todo caso esta parte de aquí, ¿no? 10K, R2, esos 10K que está dividiendo pasa a multiplicar, 10K por 18.9 nos va a dar 189 kilo ohmios. ¿Está bien? Porque esto es en kilo ohmios. Bien, entonces espero que me haya entendido que este valor de R1 nosotros nos podemos dar porque este es un circuito y podemos instalar el valor acá, un resistor de 10K, armamos nuestro circuito con un resistor de 10K y para obtener esa salida lo único que tenemos que hacer es despejar en nuestra ecuación, ¿sí?, los valores, porque solo tendríamos ya un incógnito, en este caso R2. ¿Bien? Bien, eso es lo más fácil. Bien, eso es porque nosotros necesitamos un voltaje de 10 milivoltios. Eso es lo que queremos. ¿Ya? Bien. Entonces, de esa forma, al hacer las operaciones matemáticas, vamos a tener 189K. Yo armaría este circuito con los 10K y 189K en R2. Y listo. Tendríamos nuestro amplificador diferencial con un termopar. Ahora, les explico esta partecita. ¿Por qué en un circuito necesitamos utilizar esto? No es solamente porque quiero hacer la resta entre dos voltajes, ¿sí?, sino porque existen componentes que trabajan con dos tipos de voltaje, ¿ya? En este caso, en la unión caliente es la que va al horno, si es que estamos instalando en un horno, y la unión fría es la parte que está fuera del horno, ¿ya? En un horno normalmente, ¿sí?, introducimos el sensor de temperatura, ¿ya?, y obviamente va a quedar un pedazo afuera del horno, porque ahí tenemos que conectar nuestros cables de conexión que van a ir al microcontrolador o al PLC, o bueno, en este caso a nuestro circuito que va a condicionar esa señal, ¿no?, amplificarla, invertirla, sumarla a otro. Ya ustedes ya van a ir
utilizando esos circuitos, ¿no? Y luego entrarán a un microcontrolador, entrarán a un PLC o directamente a un controlador, ¿ya? Bien, entonces ese pedazo que está dentro del horno es la unión caliente, el pedazo que queda afuera del horno es la unión fría. Entonces, para obtener un valor real de lo que tenemos adentro del horno, ¿sí? Entonces debemos sacar la diferencia, ¿sí? Ya tomar el voltaje, de la temperatura del pedazo que está adentro, tomar la temperatura que está afuera y restarlas. En algún caso se utiliza otro sensor más, un sensor que va a estar fuera, ya, porque este es un solo sensor esto, ya. Entonces normalmente se utiliza dos sensores, el termopar, ¿sí? Y un sensorcito que va a estar fuera del horno, ya. Entonces el valor del sensor que está fuera del horno normalmente lo restamos al valor que está acá y también obtenemos el mismo resultado. O si no, se hace ese tipo de circuitos sin usar dos sensores, solamente un sensor, y aplicamos este circuito, ¿no? Para conectar a nuestro termopar, donde conectamos la parte caliente y la parte fría del termopar, ya. Entonces por eso es que necesitamos un circuito que nos resuelva ese problema, ¿sí? Porque de todos modos vamos a obtener una temperatura que no es el real que existe ahí adentro, ¿sí? Nos va a dar otro valor. Entonces, para evitar aquello, o sea, ¿por qué varía la temperatura? Yo quiero ajustar a 100 grados centígrados el horno, pero estoy que sigo en Santa Cruz a una temperatura de 24 grados centígrados. Entonces esos 24 grados centígrados va a alterar mi resultado, y quizás estoy trabajando por la noche en Potosí, ¿sí? Entonces fuera del horno va a haber otra temperatura que va a influir en el resultado, o sea, en lo que yo estoy ajustando. O sea, no va a haber 100 grados centígrados ahí adentro, ¿ya? O sea, tanto en Potosí o en Santa Cruz. Entonces, para evitar aquello, hago esa diferencia, ¿sí? Bien, la que está en la parte fría trabajará con temperaturas frías como las de Potosí o calientes como las de Santa Cruz. Ya no nos interesa. Lo único que se va a hacer aquí es hacer la diferencia, ¿no? Para obtener un valor real más próximo a lo real que se encuentra dentro del horno. Bien, entonces para ello es que se aplica este tipo de configuraciones del amplificador operacional. Bien, el amplificador diferencial se puede usar junto con un puente de Winston, que es otra tecnología también, ¿cachito? Por lo general se usa de esta forma, ¿no? Pues siguen llegando sus compañeros, creo que no nos van a dejar pasar clases. Bueno, chile. Ya, espero que ya se entienda. Bien. Quizás del tipo que que tiene sensores con extensiones en sus brazos, o sea, la parte que entra dentro del horno y la parte que está afuera, para amplificar la diferencia de potencial del desbalance que se produce cuando cambia la resistencia en uno o varios brazos. Si el puente está balanceado, los dos terminales de salida del puente están al mismo potencial. Entonces, ya no hay diferencia de potencial de salida. Las terminales de salida del puente podrían estar, digamos, a 5 voltios, así las dos entradas del amplificador diferencial están a 5 voltios, ¿sí? Cuando el puente ya no está balanceado, puede tener una terminal de salida de 5.1 voltios y la otra de 4.99 voltios, por lo que las entradas del amplificador diferencial son 0.5 voltios y 4.94 voltios. El amplificador amplifica esta diferencia de 0.02 voltios en el voltaje
la señal original de 5 voltios común a las dos entradas se conoce como voltaje en modo común, VMC. Para que el amplificador solo amplifique la diferencia entre las dos señales, se supone que los dos canales de entrada están acoplados con perfección y que la alta ganancia del amplificador operacional es la misma en ambos. En la práctica, esto no se logra de manera perfecta y la salida no es exactamente proporcional a la diferencia entre los dos voltajes de entrada de la salida. Pero de entrada, la salida es... Bien, tenemos voltaje de salida, ¿sí? Va a ser la ganancia de la diferencia de voltajes, ¿sí? Más la ganancia de modo común del voltaje en modo común, ¿no? Bien, donde GD es la ganancia de la diferencia de voltajes, BMC, la ganancia de voltajes en modo común, ¿sí? Cuando menor sea el voltaje de la ganancia MC, menor será el efecto del voltaje en modo común de la salida. El grado de desviación de un amplificador operacional respecto a una situación ideal se define mediante la razón de rechazo en modo común, RRMC. ¿Ya? Bien, todos estos puntos los vamos a interpretar, los tenemos que interpretar para poder trabajar con estos circuitos. Para minimizar el efecto de voltaje en modo común en la salida es necesario utilizar un razón de rechazo en modo común, ¿sí? Grande, ¿sí? Esta razón debe ser grande. El valor de la razón de rechazo en modo común en general se especifica en decibeles. Por lo tanto, en una escala de decibeles, una razón de rechazo en modo común, digamos 10.000, sería igual a 20 logaritmo de 10, 80 decibeles. Un amplificador operacional típico tiene una razón de entre 80 a 100 decibeles, como el que estamos utilizando, ¿sí? Bien, ese sería más o menos el valor típico, ¿no?, de este amplificador. Bien, en un amplificador para instrumentación típico se utiliza 3 amplificadores operacionales, de figura 3, aquí está. Bien, es otro ejemplito más, en vez de uno solo, y está disponible como circuito integrado. Este tipo de circuitos tiene una gran impedancia de entrada alta en ganancia de unos 30 megaohmios, una ganancia de voltaje alta en una razón de rechazo en modo común excelente de más de 100 decibeles. En la primera etapa se encuentran los amplificadores A1 y A2, una de ellos conectada como amplificador inversor y el otro como no inversor. Y la 3 es un amplificador diferencial cuya entrada provienen de A1 y A2. Aquí están sus entradas. Bien, para esta es la ecuación que vamos también a aplicar. Bien, es todo este circuito, siguen llegando sus compañeros. Nada más. Bien, este circuito, ¿sí? Ya. Bueno, nosotros podemos configurar 3 amplificadores de este modo, ¿sí?, para obtener un amplificador, ya, todo esto, un amplificador. Aquí tenemos sus entradas, una inversora, bueno, inversora, no inversora y su salida.
voltaje de salida. Ya es un amplificador de instrumentación. Normalmente se aplica para voltajes muy pequeños, ¿sí? Podemos utilizar esa configuración, colocar esto al pecho de nosotros, ¿sí? Y en la salida, bueno, seguir acondicionando la señal y podemos tener un ritmo cardíaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque este amplificador tiene la capacidad, esta configuración va a tener la capacidad de leernos el voltaje que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Y en función del voltaje del cuerpo es que late el corazón, ¿ya? Con una diferencia de voltajes que existen dentro de nuestro cuerpo, el corazón sus músculos del corazón empiezan a contraerse y expandirse, ¿ya? Y ese voltaje es bien pequeño, suficiente con ese voltaje para que los músculos del corazón empiecen a contraerse y a expandirse, ¿sí? Entonces ese voltaje, con este tipo de configuración, podemos captar, amplificarla, acondicionarla y llevarlo a aplicarlo en muchas cosas. Uno, como un instrumento de ritmo cardíaco, otro para un graficador EGC, ¿sí? Las señales que tiene nuestro corazón, ya, entonces se aplica, ya. Bien, entonces en estas terminales podemos colocar bueno, son unas onditas tipo chupones que se puede colocar en el cuerpo o con un pegamento, ¿no? Hay otros que son los invasivos, que se ponen dentro de la piel. Los no invasivos son los que son tipo chupón o son con tipo pegamento, ¿no? Se puede colocar una cinta encima para que esté pegada en el cuerpo. Bien, y este se encarga de detectar ese voltaje y transmitirnos acá. Ahora, esta configuración existe ya dentro de un chip, ¿sí? Y esos chips se llaman amplificadores de instrumentación. Este circuito también, ¿sí? Se llama amplificador de instrumentación. Bien, su ecuación de este circuito es el siguiente, ¿sí? O sea, ¿cómo es que estamos obteniendo? Bien, dado que A3 casi no pasa corriente, lo que pasa por R4 es igual a lo de R5, por lo tanto, ¿sí? Estos son corrientes, las corrientes son iguales, entonces corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces en R4 tenemos que encontrar su corriente, por tanto el diferencial de potencial entre sus terminales de R4 va a ser B sub 01 menos Bx sobre R4, ¿sí? El otro es Bx menos B0, que es la salida, esta sobre R5. ¿Ya? Esa es una ecuación. La entrada, bueno, aplicando igualdad de corrientes, ¿no? Siguen llegando los compañeros. Bien. Bien, esa igualdad de corrientes es la de Kirchhoff, ¿no? Corrientes que entre un nodo son iguales a las que salen del mismo nodo. Bien, entonces estamos viendo a la entrada del A3. Bien, Kirchhoff. ¿Okay? Y la idea en Kirchhoff. Aquí corriente de entrada igual a corriente de salida. Aplicamos la idea, voltaje sobre resistencia. Listo. Nada más. La entrada diferencial en A3 es igual, entonces BI y BX son iguales. Así, la ecuación anterior se puede escribir como, ¿sí? Despejando de acá B sub 0, tendríamos esto, ¿ok? Álgebra únicamente. R6 y R7 forman un divisor de voltaje para el voltaje B02, de manera que, ¿sí? Del divisor tenemos esto, en R6 y en R7, R6 y en R7, ¿no? Para B02. Entonces, toda esta ramita es un divisor de voltaje, ¿sí? Si nos acordamos, voltaje de entrada ya es igual a esto, ¿no ve? Bien, todo esto hemos visto en circuito. Lo único que se está haciendo es aplicar.
Y nosotros lo único que vamos a hacer es utilizar ya todo el desarrollo, después de todo el desarrollo, utilizar la ecuación final. Bien, con base en las ecuaciones anteriores, tenemos, ¿sí? Aquí se está reemplazando, se está aplicando lo que es extremos con extremos, medios con medios y todo aquello, ¿ya? Para obtener esta nueva ecuación. En esta nueva ecuación vamos a analizar estos de acá, ¿sí? R4 sobre R5, R6 sobre R7, ¿sí? Que ambas van a ser iguales. Se puede aplicar el principio de superposición, es decir, considerar que las salidas que producen cada fuente actúa sola y luego sumarlas para obtener la respuesta total, ¿sí? Hay un método, ¿no?, de superposición, hay un método de ramas, de nodos, ¿okay? Bien, en el amplificador A1, la entrada de la señal diferencial BI1 y está en su entrada no inversora, en la entrada no inversora E1, en esta entrada no inversora, la cual amplifica esta con ganancia de 1 más R3 sobre R1. También tiene una entrada BI2 en su entrada inversora, que se amplifica con una ganancia de menos 3 sobre R1. Ya vamos a ir viendo estas configuraciones, son amplificador inversor, amplificador no inversor, ¿verdad? Eso vamos a tener que revisar, ¿ok? Además, A1 amplifica el voltaje en modo común de la entrada no inversora, por tanto, la salida de A1 es igual. Bien, bueno, entonces tenemos una nueva ecuación, ¿sí? Así como el amplificador A2 se obtiene lo mismo, ¿okay? La entrada diferencial en la 3 es B sub 0,1 menos B sub 0,2 y por lo tanto, estos dos restando tenemos esto, ¿okay? Si R2 es igual a R3, si en los circuitos de acá colocamos dos resistores idénticos del mismo valor, ya les dije que nosotros podemos jugar con estos valores. ¿Para qué? Para facilitarnos en la ecuación. Entonces nos dice, si R2 es igual a 3, desaparece el término del voltaje en modo común. Y así, estamos mejorando el modo común, ¿no? Obtenemos una nueva ecuación. De esa nueva ecuación decimos que la ganancia total es entonces 1 más R2 dividido entre 1 más 2 veces R2 dividido entre R1, que en general se ajusta variando R1, ¿sí? Entonces, variando R1 podemos hacer el ajuste, es lo que nos indica. ¿Qué tendrías que poner en R1? ¿Sí? En todo caso, vamos a ver si podemos editar. ¿Sí? Puedes poner allá un potenciómetro, ¿sí? Modificar. Bien. Ahora, la figura 4 muestra la conexión de terminales y algunos detalles de las especificaciones de un amplificador de instrumentación para propósito general de bajo costo. Blue Rose, ese es el tipo de amplificador. Son un poquito caritas, pero bueno, caritas en función de un amplificador 741, digamos, porque ahí adentro hay 3 y hay un buen ajuste para satisfacer las ecuaciones, ¿no? Donde las ecuaciones se satisfacen en ese circuito. Bien, hemos pasado. ¿Qué utiliza esta forma de diseño de 3 amplificadores operacionales? La ganancia se define conectando un resistor entre RG entre las terminales 1 y 8. Esta ganancia es igual a 1 más 5 sobre RG, cuando RG se expresa en kilo ohms.
El término 50 kiloohmios se obtiene de la suma de los dos resistores de realimentación internos. Este es el famoso integrado, ¿no? Impedancia de entrada de modo común diferencial de 10 a la, es de 10 a la 10 ohmios. ¿Cuánto sería? A las 6 es nomás, es mega ohmios, ¿lo ven? ¿Sí? 6, 4000, 10.000 mega ohmios. En paralelo con 6 picofaradios, con capacitor de 6 picofaradios. Intervalo común de entrada de más o menos 13.5 voltios. Rechazo en modo común está desde de 90 decibeles a 1000 y de 110 decibeles, ¿no? Sus modo común en decibeles que hemos visto arriba, ¿no? Que se mide en decibeles. Intervalo de ganancia de 1 a 10.000. Error de ganancia 2% máximo. Voltaje de salida más o menos 13.7 voltios, dependiendo de la fuente de alimentación, ¿no? El voltaje de Schurz, o sea, es la fuente de alimentación, más o menos 15 voltios. Bien, entonces ese es el amplificador INA 114. Bien, entonces este INA 114 también es similar a un amplificador operacional como el 741. Solo que tiene mejores prestaciones, ¿no? La impedancia de entrada es mucho mejor, ¿ya? Aquí conectamos, ¿no? Esta impedancia entre estos dos es más grande, por tanto menos caída, y por lo cual el voltaje que estamos conectando acá, que queremos censar, queremos captar ese voltaje a través de un sensor, obviamente, ese voltaje la podemos ver en la salida fácilmente, porque ese voltaje va a tener poca corriente, no necesita que incluso tenga corriente, por decir, o sea, eso es imposible, pero vamos a hablar de esa forma. No necesitamos corriente porque la impedancia aquí es tan grande que con una pequeña diferencia de voltaje suficiente para que el amplificador empiece a trabajar, ¿sí? Por lo general, el amplificador 741 necesitamos ese voltaje, pero para que se alimente y trabaje con las ecuaciones que están ahí adentro, que trabajan con corriente, necesitamos que fluya corriente. Ya. Bien, por eso su impedancia no es tan grande. O sea, obviamente esa corriente es bien pequeña, ¿sí? Pero existe. En este amplificador esa corriente puede ser mucho más pequeña, ¿sí? Y este amplificador ya va a poder responder. Bien, entonces ¿de dónde sale todo este análisis? Sale de un amplificador que saca la diferencia entre sus terminales, ¿sí? Pero para mejorar estos parámetros, ¿ya? El cual trabaja, entonces se ha ido trabajando en función de las ecuaciones, ¿sí? De un circuito diseñado con 3 amplificadores, ¿ya? Donde se mejora su voltaje modo común, ¿sí? Los que se miden en decibelios, y todo ese circuito ahora ya está integrado dentro de un componente listo para ser utilizado. No es necesario que configuremos, ¿ok? Bien, siguen llegando sus compañeros. Esa es la parte teórica que van a leer ustedes, y en base a esa lectura vamos a hacer el cuestionario, donde vas a tener que aplicar únicamente no hacer todo. O sea, yo lo único que estoy haciendo, indicándoles de dónde sale esa ecuación. O sea, ¿quién se ha inventado? Nadie. Sale de divisores de voltaje, sale de ley de Kirchhoff y todas las cosas, y obtenemos esto.
Este es un circuito que trabaja perfectamente bien con corrientes buenas, pero es mejorado con otro circuito, otra configuración de 3 de ellos para mejorar todos estos valores, ¿no? ¿Sí? Que tenemos ahí. Y obtener un nuevo componente, que es este. ¿Sí? Bien, entonces con este circuito, ya les comenté, podemos captar señales débiles en corriente. ¿Sí? Podemos tener 10 milivoltios, ¿sí?, en un sensor. Si ese sensor que nos entrega los 10 milivoltios carece de corriente, un amplificador común y corriente, como el 741, ese va a consumir la poca corriente que tiene, ¿sí? Por tanto, el amplificador no va a poder responder. Ya entre esas entradas se va a consumir esa corriente. ¿Ya? Bien, entonces este componente lo que va a hacer es que ese voltaje, esos 10 milivoltios, o puede ser 100 milivoltios, pero con una corriente muy baja, va a poder responder fácilmente, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Entonces, para poder trabajar con todo ello, se ha trabajado con esas ecuaciones que les he leído. Simplemente es una lectura, un pequeño análisis para obtener esto, ¿no? Para que este componente trabaje con corrientes más bajas, tenga rechazo modo común mejor, ¿sí? Tenga mejores prestancias que un amplificador como el 741. Ya. Bien, entonces este es igual que el 741, solo que internamente hay 3 de ellos, ¿ok? Nada más, eso es para que entendamos. Bien, son un poco más caritas, pero si hemos visto todas estas cosas que se está haciendo, responde mucho mejor que un 741. Bien, esa es la lectura, ese es el circuito, la aplicación básica del circuito básico es esta. La aplicación de este circuito, ya sea de esta forma o ya sea utilizando un amplificador como este, ya todo integrado, es para captar corrientes bajas, como las corrientes que hay en nuestro cuerpo. O sea, corrientes que genera nuestro cuerpo, no la estática que por lo general está en la superficie de nuestro cuerpo cuando nosotros frotamos los pies en la alfombra o con la ropa, con un paño, se nos carga la estática y ahí tenemos miles de voltios, pero con corrientes bajas, ¿no? Pues no nos hacen daño, sí, producen chispa. Ya en cambio este no, este va a captar la corriente que nuestro cuerpo internamente está generando. Por eso es bueno el potasio y el sodio que las personas tengan en su cuerpo, porque la combinación biológica que tiene entre el sodio y el potasio, tenemos la diferencia de voltaje, ¿sí? Y con esa diferencia de voltaje es que el corazón empieza a latir. Por eso es que cuando nosotros conectamos este tipo de amplificadores a nuestro pecho, en partes de nuestro cuerpo, desde los pies hasta el pecho, podemos leer el ritmo cardíaco, ¿sí? Y hacer un circuito mejor elaborado, podemos dibujar esos pulsos de cardíacos, ¿no? Entonces ya más o menos se pueden imaginar una práctica que vamos a hacer. Primero con un sensor de temperatura que les voy a enviar para que hagan, y posteriormente nos vamos les voy a dar un circuitito para que nosotros veamos, lo analicemos en un simulador, que podría ser para que nosotros tengamos nuestro equipito y midan los ritmos cardíacos, ¿sí? Cuando los pulsos están acelerados, o para algunas personas que tienen problemas cardíacos, por lo general utilizan este tipo de aparatos, ¿no? Bien, nosotros vamos a hacer el análisis de un circuito similar que capte los ritmos cardíacos del corazón, y bueno, ya sabrán, ya vamos a entender, digamos, un componente que ya está bien, mejor elaborado, que está a la venta, y nosotros vamos a poderlo
interpretarlo con este tipo de conocimiento, ¿no? Bien, o fabricar nuestros propios circuitos. Bien, jóvenes. Esa es la lectura que tienen que hacer ustedes. Tienen que leer de la misma forma que yo lo hice, entender, para responder un pequeñísimo cuestionario en la cual les voy a dar un circuito, ¿no? Para que nosotros elaboremos, hagamos la simulación y bueno, entendamos cómo funciona esa configuración, que es el diferencial, ¿no? Saca la diferencia entre las dos entradas, ¿no? Que podríamos confundirnos con del integrador, su inversa, el que saca las derivadas. No es lo mismo, ¿no? Esta es diferencia, resta voltajes, ¿no? La diferencia entre las dos entradas. Por eso es que trabaja con dos entradas, no trabaja con tres como el sumador, o tres o cuatro es el sumador, ¿no? Este es solamente dos entradas. Ya, jóvenes, consultas, preguntas. El sábado continuaríamos con esto. Yo les voy a mostrar el circuito con el cual vamos a trabajar en la práctica, ¿sí? Si alguien tiene la posibilidad de conseguirse estos amplificadorcitos, magnífico, ¿no? Me gustaría que arme en su casa y nos muestre a través de un video en clases para ver cómo funciona, ¿no? En vez de colocar un display, que eso ya lo podemos hacer más adelante cuando estemos en el microcontrolador. Ustedes ya están aprendiendo a programar, ¿no? Pero cuando ya podamos utilizar un microcontrolador, podemos ver el número, ¿no?, de la frecuencia cardíaca. Este circuito ustedes pueden ver en una bocina pequeñita, ¿sí? El sonido del corazón, ¿no? O sea, amplificar el sonido del corazón para poder escucharlo, ¿no? Se la puede usar de esa forma. Ya, o también podemos hacer ya con circuitos digitales, que también están en circuitos digitales ustedes, en tres LEDs, ¿sí? Hacer un circuito con circuitos digitales, ya, con este tipo de amplificador también, en tres LEDs, ¿no? Podemos poner 60 pulsos por segundo, 70 pulsos por segundo, no sé, 90 pulsos por segundo, 80 pulsos por segundo, 90 pulsos por segundo, ¿no? Entonces conectamos eso a nuestro cuerpo, la frecuencia nos va a mandar el circuito amplificador y el circuito con digitales nos va a decir en qué frecuencia se encuentra, ¿sí? Que no es complicado tampoco hacer eso, pero ya, eso es la materia de digitales. Bien, nosotros lo podemos amplificar para escuchar el ritmo cardíaco y ya está. Empezar con lo básico, no os estoy ofreciendo, o no estén pensando que vamos a hacer un equipo para ver el ESG de los pulsos cardíacos, ¿no? Para ver lo que hacen los doctores, ¿no? Leen eso y saben si hay arritmias y soplo en el corazón y todas esas cosas. Ya en vez de colocarse un estetoscopio en las orejas, podemos tener un amplificadorcito, poner los electrodos acá y escuchar en un parlantito. Eso es lo que les estoy más o menos diciendo que podemos hacer, ¿no? Como una práctica. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, consulta para terminar la clase? No se olviden leer el texto. Ya es nueva actividad, ¿sí? Tienen que leer el texto, abrir, leer. En función de eso para el sábado. Les voy a mandar al WhatsApp mensaje, ¿sí? Para indicarles que ya está, ¿no? El cuestionario. Son preguntas fáciles y un circuitito que van a hacer la simulación. No les voy a dar nada complicado. Es un circuito que ustedes no van a diseñar nada, simplemente van a ver su ecuación, lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y unas cuantas preguntas teóricas. Nada más. Sencillito.
Pero yo les voy a mandar al WhatsApp que estoy diseñando esa práctica para que ustedes hagan en casa. Quiero ver cuántos de ustedes pueden conseguir ese material. No cuesta mucho, o sea, les dije que el amplificador diferencial de instrumentación cuesta más caro, pero ¿cuánto más caro? El amplificador 741, póngale que cuestan 2 o 3 bolivianos, el otro debe estar unos 8 pesos, 7 pesos de instrumentación. No es obligatorio, simplemente es para que alguien pueda hacer en casa, ¿no? Jugar con aquello, en otras palabras. Pero esto lo vamos a hacer en simulación, como no estaba hasta ahora. ¿Ya? Entonces estoy en busca de aquello. ¿Sí? Ya, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Ya. Entonces, nos vamos a estar viendo el día sábado. A las 6, ¿no? 6 también, ¿no? Sí. Ya, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el sábado, jóvenes. Yo les mando a WhatsApp cualquier información, cualquier cambio. ¿Ya? Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Chao, jóvenes.